Tratamos temas en torno a nuestra descentralización, nuestro proceso de descentralización. El día de hoy el tema central será la descentralización y heterogeneidad territorial. Tenemos como invitado al doctor Jorge Spitia Zamora. El doctor Jorge es ingeniero electricista de la Escuela Colombiana de Ingeniería, economista de la Universidad Nacional de Colombia, con estudios de doctorado en Hacienda Pública de la Universidad de Barcelona. Es además columnista en diferentes seminarios virtuales e integrante del Centro de Pensamiento de Política Fiscal de la Universidad Nacional de Colombia. Doctor Jorge, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido y tiene la palabra. Y muchas gracias a todos nuevamente por estar con nosotros acompañándonos en esta convocatoria. Muy buenos días a Buenos días a todos. todos. Buenos días, Carolina, Darío, Jorge, buenos días. Buenos días. Agradecer la invitación a esta reunión para expresar algunos puntos de vista. Voy a estar mucho más centrado en el tema de la heterogeneidad regional y en un artículo que se envió aparece un poco los indicadores de descentralización fiscal que creo en la parte de ingresos y en la parte de gastos que vale la pena volver a calcular con cierto detalle. Bueno, voy a quitar la cámara para no que tengamos más fluidez aquí en la presentación. Bueno, hay diferentes situaciones que uno observa cómo se encuentra tanto la situación social como la situación los indicadores es este que siempre me ha llamado la atención y es el de la pobreza monetaria versus la pregunta que tiene el DANE de la percepción de pobreza que tienen los jefes de hogar. Entonces, observar la relación tan importante que existe entre estas dos variables, porque muchas veces me interesa la correlación en la medida en que esta correlación, este dato, esta información, la tenemos casi que mensualmente, mientras que el de pobreza monetaria lo tenemos anual. Entonces, le puede dar a uno algunos elementos de perspectiva en el tema de la pobreza monetaria. En lo que nos atañe mirar las diferencias tan fuertes que existen entre, aquí está a nivel de departamentos, pero también lo puede uno detallar a nivel de municipios. Otro elemento que hemos venido observando es cómo hay una concentración de las oportunidades y unas brechas importantes tanto entre las cabeceras como el resto, como entre las diferentes entidades territoriales o municipios o departamentos. Miren los porcentajes tan importantes que hay en la no cabecera, o sea, en el sector rural, llamémoslo así, para abreviar lo que señala el DANE como cabeceras, poblaciones dispersas y el sector rural. Entonces, ¿en cuánto se consideran pobres? 63% ahí, mientras que en las ciudades 37%. Servicio de Internet. Si tienen servicio de Internet, en las cabeceras 60% y en el resto 16%. Una pregunta que también te considera el DANE es si tienen computador para uso del hogar. En las cabeceras se señala que el 39% tienen computador para uso del hogar y en el resto solamente el 10%.
Claro, ahí tenemos una brecha desde ese punto de vista bastante importante. Aquí están algunos de esos resultados a nivel departamental. Entonces, mientras que en Chocó el 7% de la población, de los entrevistados, dicen tener computador para uso en el hogar, en Bogotá tenemos el 52%, para que se vean las brechas que hay en esas áreas, Esta es la pregunta de si el porcentaje de hogares que tienen computador para uso del hogar, también a nivel municipal en la parte del gráfico. Un elemento que nosotros tratamos de observar con el profesor Garay de manera permanente en todos estos tipos de análisis es relacionado, está asociado con el tema del recaudo fiscal, ¿sí? Entonces, por eso aquí voy a hacer referencia a esta. Esta es la composición, la distribución del recaudo fiscal entre la nación, los departamentos y los municipios, ¿sí? Y la evolución como proporción del PIB. Entonces, eh, los departamentos tienen más o menos esta tendencia, ¿sí? Los municipios tienen esta tendencia y la nación tiene esta tendencia. O sea, cerca del 80% del recaudo fiscal se encuentra en cabeza del gobierno nacional. Puta, que me habla alguien. Y un porcentaje del 7 y del 13% entre departamentos y municipios. Un poco como para observar la importancia que tienen las características geoespaciales, llamémoslo así, en determinado tipo de variables o de indicadores. Entonces voy a hacer una presentación, una aproximación sobre cómo es el tema de la vocación del uso del suelo. La UPRA, la Unidad de Planificación Rural y Agropecuaria, define la vocación del uso del suelo como el uso del suelo más adecuado con base en la capacidad natural de soportar el uso con características de sostenibilidad evaluada sobre una base biofísica. ¿Qué observa uno? Que el 56% del territorio nacional tiene vocación de uso forestal. Agroforestal el 16%. Agrícola el 13%. Ganadera el 7%. Y la conservación del uso del suelo el 6%. Así a grosso modo. Y miremos un poco las distribuciones de cada uno de estos. El 50% del área forestal está concentrada en Amazonas, Caquetá, Guainía, Bichada, Meta y Vaupés. Ahí está el 50% de concentración de todo el área forestal del país. El área agroforestal está el Amazonas, está el Guaviare, está Caquetá, está Bichada, Chocó. Esos concentran en lo fundamental el 50%. En el área agrícola, las mayores áreas de concentración están en el Meta, en Antioquia, Bichada, Magdalena y Córdoba. La vocación ganadera del uso del suelo se concentra en lo fundamental en Casanare y Arauca. La conservación del uso del suelo se concentra en Bichada, Meta, La Guajira, Boyacá y Casanare. Y, por ejemplo, los cuerpos de agua se concentran en Bolívar, Magdalena, Amazonas, Bichada, Putumayo, Chocó y Nariño.
Estas distribuciones van a tener guardan alguna relación, van a tener algún efecto posible sobre determinado tipo de variables. Por ejemplo, uno encuentra que el área agrícola a nivel municipal guarda una relación positiva y altamente significativa con el valor agregado primario. ¿Sí? En los cálculos que tiene el DANE del valor agregado primario por municipio, pues uno hace la relación con las áreas agrícolas y uno encuentra que esa relación es positiva y adicionalmente es significativa. Puede controlar en este tipo de ejercicios por el tipo de agricultura que se tenga, si es permanente o es transitoria. Y uno puede colocar las variables dicotómicas que quiera utilizar ahí en esa y encuentra siempre esa relación positiva y, lo que es más importante, altamente significativa. El acceso de fuentes de agua mejorada. Por ejemplo, ¿qué relación guarda el que los hogares tengan acceso a fuentes de agua mejorada con respecto a los cuerpos de agua? ¿Sí? Entonces ahí encuentra uno elementos importantes. Bolívar concentra el 12% del área nacional de cuerpos de agua. ¿Sí? Y con el índice de pobreza multidimensional, en el componente de acceso a las fuentes de agua mejorada, uno encuentra que el 18.4% de los hogares, 18.4% de los hogares de Bolívar no tienen acceso a fuentes de agua mejorada. 7.2% en las cabeceras, 51% en los centros poblados y rural dispersos. Magdalena, el 13.5% de los hogares no tienen acceso a fuentes de agua mejorada. El Amazonas, el 44% de los hogares no tienen fuente de acceso. Y en Bichada, que es un área importante, en donde se encuentra el 9% de las áreas de cuerpos de agua, el 68% de los hogares no tienen acceso a esas aguas mejoradas. Eso también se observa en el caso de los municipios. Ahí en el nivel departamental, si uno lo va a nivel municipal, también encuentra situaciones que llaman la atención. Hay 37 municipios en donde los cuerpos de áreas se concentran en un 50%. El 50% del total del área de cuerpos de agua está en 37 municipios. Y sin acceso a fuentes de agua mejorada, el promedio es del 44%. Miremos un poco en detalle esto. En Cumaribo se encuentra el 6% de los cuerpos de agua y el 79% de los hogares están sin acceso a fuente de agua mejorada. En Puerto Leguízamo, que tienen el 5%, el 38% no tiene acceso. En Pueblo Viejo concentran el 2.4% de los cuerpos de agua y el 70% de los hogares no tienen acceso a aguas mejoradas. En Sitio Nuevo, Magdalena, el 2.3% versus el 37%, y Niria tiene el 2.2% de cuerpos de agua y el 70% de los hogares no tienen acceso a fuentes de agua mejorada. Y eso pues llama la atención cuando uno lo contrasta con otras ciudades. Bogotá concentra el 0.04% de los cuerpos de agua, pero tan solo el 0.5% de los hogares de Bogotá no tienen acceso a fuentes de agua mejorada. En Medellín eso es 0.01% versus 1.5% de acuerdo con el índice de pobreza multidimensional. En Cali el 0.01% de los cuerpos de agua
versus el 0.9% de hogares que no tienen acceso a fuentes de agua mejorada. En Barranquilla es 0.03% versus el 1%, y en Bucaramanga no tienen, no aparece registro de cuerpos de agua, y la población, los hogares sin acceso a agua mejorada es el 5.1%. Esto también pues guarda una relación con otro tipo de variables que uno pues, que es importante mirar. Por ejemplo, el Producto Interno Bruto por habitante a nivel departamental. Entonces se tiene, por ejemplo, que el nivel de lo que es Casanare, Bogotá, Meta, Santander y Valle del Cauca, el ingreso promedio es cercano a 34 millones de pesos por persona. Este valor es 4 veces superior al que tienen el PIB por habitante de departamentos como Bichada, Vaupés, Guainía o Chocó. El coeficiente de Gini de concentración del PIB por habitante a nivel departamental que hemos calculado fue el 0.224, sin incluir a Bogotá. Incluyendo a Bogotá, el coeficiente de Gini sube a 0.293, que es relativamente elevado cuando se compara con países de la OCDE, donde el coeficiente de Gini es de 0.2. 5 regiones de las que están definidas en los diálogos vinculantes concentran el 59% del valor agregado nacional. Por ejemplo, Bogotá región el 29%, Antioquia Central el 13%, Valle del Cauca el 9%, Atlántico, el área metropolitana del Atlántico el 4%, el Oriente Santandereano 4%, y cerca de un 47% de la población tiene un ingreso por habitante promedio de 23 millones de pesos por persona. A nivel municipal, que se observa en el tema del valor agregado, que tan solo 13 ciudades concentran el 50% de la producción nacional y el 35% de la población. Bogotá concentra el 25-26%, Medellín el 6%, Cali el 4%, Barranquilla el 3%, Cartagena el 2%, Bucaramanga el 2%, Barranca Bermeja 1, Pereira 1, Cúcuta 1, Envigado, Ibagué, Jumbo, Villavicencio, las unidades donde se concentra el valor agregado nacional. Esta distribución de los niveles de producción, y se pueden hacer los cálculos de los coeficientes de Gini para el valor agregado primario, para el valor agregado secundario, para el valor agregado terciario, que tiene el DANE en la distribución municipal, para encontrar dónde están los mayores niveles de concentración de cada uno de ellos. No solamente que presento es el general. Y eso es importante porque esta distribución, que es una buena proxy de la capacidad fiscal que puedan tener los municipios, además porque guarda una relación estrecha con todo el tema del recaudo fiscal a nivel de las entidades territoriales municipales, o si la quiere uno mirar a nivel departamental, también guarda una relación. El recaudo tributario en el 2021 fue cercano a los 200 billones de pesos, 17% del PIB. Ya les decía, un 80% en cabeza de la nación, 7% en departamentos y 13% en los municipios. Solo 24 municipios tienen un recaudo tributario per cápita superior al de Bogotá. ¿Sí? Estos son los municipios. Yo quito aquí una, perdónenme.
pues me vuelvo a compartir. Estos son los municipios que tienen un Producto Interno, un valor agregado, un ingreso tributario por habitante superior al de Bogotá. Entonces, el que mayor lo tiene es Cota, entre otros está Tenjo, Coveñas, Tocancipá, Sabana Larga. Cada uno de estos municipios tiene unas particularidades que es necesario tener presente a efectos de explicar cuál es la razón por las cuales tienen ese ingreso tributario por habitante superior al de Bogotá. ¿Por qué comparado con Bogotá? Porque se considera, pues se hace el ejercicio considerando que Bogotá es una economía líder, entonces se comparan algunos de estos indicadores con respecto a Bogotá. 24 entidades municipales tienen un ingreso tributario per cápita 29 veces superior al de los 100 municipios con menor recaudo por habitante. Y el municipio pues con mayor recaudo por habitantes está en Cota, que tiene un ingreso tributario por habitante 63 veces superior al de los 10 municipios de menores, con menores ingresos tributarios por habitante. Y aquí ya aparece el tema de esta es una distribución también del ingreso tributario por habitante a nivel de ciudades capitales. También haciendo que Bogotá fuese el 100%. Entonces observen las diferencias tan importantes que existen. Con estos elementos, una de las discusiones que hemos tenido con el profesor Garay está asociada con todo el tema de los elementos que ha llamado la Corte Constitucional, de la necesidad de que exista un sistema de corresponsabilidad fuerte entre los diferentes niveles de gobierno. Donde esté presente el tema de la concurrencia, donde esté el tema de la capacidad administrativa, donde esté el tema de la solidaridad. Entonces, que son elementos que deben de estar ahí implícitos. Entonces, con base en esto y ya teniendo una información mucho más al detalle de las entidades, de los municipios y de los departamentos, porque ya se tiene mucho más información, entonces entrar a pensar y repensar cómo debiera ser ese sistema de corresponsabilidad. El sistema de corresponsabilidad también pensado en el marco del tipo de bienes públicos en los cuales se esté pensando. Muchos de los economistas trabajan con la categoría de lo que son los bienes públicos y las características de un bien público, que lo diferencia al de un bien privado. Pero no solamente llegan ahí, sino que incluso ya comienza o se viene hablando de bienes públicos de carácter internacional, de bienes públicos de carácter nacional, de determinados bienes públicos de carácter regional, incluso bienes públicos de carácter local. En estas discusiones muchas veces puede resultar importante pensar o hablar o discutir de qué tipo de bien público estamos hablando cuando estemos discutiendo sobre un determinado tipo de bien o de servicio. Por ejemplo, la educación. Alguien puede llegar a decir, no, la educación es un bien público local.
Otros pueden llegar a decir, no, la educación es un bien público nacional. ¿Sí? Entonces es importante tener claro qué es eso. El Parque Simón Bolívar en Bogotá es un bien público local, es un bien público nacional, qué características tiene. Resulta importante no solamente porque se logra identificar la población objetivo, sino también porque se logra identificar la población que debe de contribuir en la financiación del bien público. Es una discusión que muchas veces la hago y la realizo a efectos de poder definir y poder entrar a pensar o repensar determinado tipo de políticas. Entonces, por eso es que teniendo presente eso, se hace un análisis del bien o del servicio y a su vez se entra a mirar cuál es la capacidad que tienen los departamentos y los municipios. Se han hecho algunos ejercicios, por ejemplo, mirando los ingresos fiscales que tienen los municipios, hacia dónde van dirigidos en lo fundamental o para qué alcanzan. Entonces se han hecho ejercicios, por ejemplo, se coge el gasto de las entidades territoriales, funcionamiento, inversión, se dice que el sistema general de participación financia en lo fundamental inversión en la entidad territorial, entonces uno le extrae a las inversiones el SGP, el Sistema General de Participaciones, y si puede que quede algún valor ahí, entonces uno llega y dice, mire, con los ingresos tributarios se alcanza a financiar tanto de gasto de funcionamiento o tanto de inversión. ¿Qué se ha observado? En muchos casos hemos observado que en muchas entidades territoriales, en un monto importante de entidades territoriales, los ingresos tributarios no alcanzan ni siquiera a cubrir los gastos de funcionamiento. ¿Sí? Entonces, ese es un elemento que creo que por eso realizamos ese tipo de aproximaciones para poder entrar a discutir y definir cuál tipo de intervenciones y de políticas y de responsabilidades debiera de entrar a definirse con, desde el punto de vista financiero, como desde el punto de vista de la discusión del tipo de bien. Adicionalmente, se están comenzando a hacer ejercicios desde el punto de vista de los bienes estratégicos. O sea, se observa que hay determinado tipo de bienes en Colombia que son supremamente importantes, como lo ha venido señalando incluso el plan de desarrollo, el tema del agua. ¿Sí? El tema del agua, entonces por eso se han realizado como ciertas aproximaciones para ver dónde están los espejos de agua versus la situación y distribución de la población alrededor de esos centros o los coeficientes de concentración de la tierra en ese tipo de bienes estratégicos. Entonces, estamos un poco ya mirando ya en detalle este tipo de análisis, porque sí es importante entrar a definir cuáles son las áreas estratégicas en determinado tipo de bienes, en bosques, en aguas, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un poco lo que quería eh, expresarles, mostrarles a ustedes, pues para que podamos abrir la discusión y los comentarios que tengan pues sobre los documentos o sobre lo señalado aquí. Muchas gracias. ¿Me están escuchando?
Sí, señor. Ah, Perfectamente. Perfecto. Estamos esperando las manos que se levanten. Bueno, antes de que se levanten las manos, yo quería preguntar si hay algún ejercicio o si con las bases de datos existentes se pudiera hacer el ejercicio, con esas mismas que presentaste, de cómo se relacionan unas variables con otras en territorios específicos. O sea, cuáles son los factores determinantes de las dinámicas de producción y reproducción de inequidades en departamentos o en municipios. Y de qué puede depender más esa reproducción sistémica de resultados de inequidad. Si es de educación, si es de infraestructura, si es de ingresos, si son otras variables. O sea, además de, digamos, medidas específicas de desigualdad que se distribuyen en el territorio, los territorios considerados como unidad de análisis, cómo se suman, cómo se relacionan las diferentes desigualdades. Todo eso, digamos, porque abriría la posibilidad a ejercicios, digamos, de cuáles son las variables que más pesan en reproducirlas. Y por lo tanto, eso puede ordenar política pública, tanto nacional como diferencial, depende de tipologías de territorios, para poder reducir las desigualdades. Esa es una inquietud. O sea, para resumir, si las bases de datos actuales nos permitirían hacer ese tipo de ejercicios, si alguien lo ha hecho, o si requerimos es de reformar las maneras como estamos produciendo la información de tal manera que explícitamente tenemos que meterle algunas variables de agregación y de relación entre variables para poder hacer un análisis territorial diferenciado de las desigualdades. Esa es la pregunta, Jorge. sí, ¿no? Bien importante ese elemento. Planeación Nacional tiene unas fuentes de información, unos datos a nivel territorial, a nivel municipal. O sea, yo creo que hoy tenemos información tanto a nivel departamental como a nivel municipal. Supremamente importante que lo tengamos a nivel municipal porque si nos acordamos de las propuestas que tenía el profesor Falsborda sobre la regionalización del país, uno puede llegar a hacer este tipo de ejercicios diciendo, oiga, mire, ¿cómo era la distribución que proponía el profesor Falsborda? Era tal, entonces agrupemos los municipios y miremos a ver qué características tienen durante determinado tipo de indicadores. Entonces, por eso hago mucho énfasis de que sí hay una información bastante importante para mirar, para hacer este tipo de ejercicios. Punto uno. Punto número dos. Planeación Nacional ha realizado ejercicios y hay ejercicios que también se han realizado en otras partes. Otro grupo de profesores han realizado ejercicios en donde se utiliza lo que se denomina la estadística multivariante. ¿Sí? Y utilizando la estadística multivariante asociada a todo el tema de lo que se llama o que lo que se denomina econometría espacial. ¿Qué quiere decir esto? Con la estadística multivariante, uno puede incluir una gran cantidad de dimensiones a nivel territorial. Entonces, por ejemplo, el valor agregado per cápita, la vocación uso del suelo, la población con todos los indicadores del índice de pobreza multidimensional. O sea, puede ir colocando una serie de variables y con la estadística multivariante uno puede llegar a decir, armemos conglomerados, armemos clústeres. O sea, los clústeres se arman es con este tipo de variables
en donde esos clústeres, ¿qué característica tienen? Cada clúster, uno de los elementos importantes es la homogeneidad, llamémosla así, que tiene cada uno de ellos, por eso permite hacer las diferenciaciones. Pero no solamente eso, con las variables uno llega y dice, oiga, ¿por qué este clúster se constituyó? ¿Cuál es la variable sobre la cual gira este clúster? ¿O qué caracteriza este clúster? Entonces, esas variables le permiten a uno caracterizar cada uno de los clústeres, que es un poco lo que usted expresa, ¿sí? Entonces, podría uno llegar a decir, bueno, hay un conjunto de municipios que tienen estas características, en donde lo fundamental es esto, esto, esto y esto. Un tipo de variables, porque eso es lo que usted plantea un poco. Dependiendo de eso, cuáles son las posibles políticas de intervención a efectos de mejorar el bienestar, por ejemplo, de los ciudadanos o de los conciudadanos de esos conglomerados. Adicionalmente, con esa misma información y haciendo uso de lo que es la econometría espacial, puede uno llegar a mirar o hacer análisis dinámico del comportamiento de las variables, los posibles efectos que tengan las variables en el tiempo, o puede llegar a entrar a mirar todo el tema de autocorrelación espacial. O sea, cómo se correlaciona cada una de las unidades ejecutoras o de los municipios o lo que sea respecto a determinado tipo de variables. Entonces, yo creo que sí tenemos, sí hay instrumental, sí hay variables, y creo que con ese instrumental y con esas variables, comenzar a discutir y a presentar determinado tipo de posibles medidas de política económica. Entonces da como más elementos, más visibilidad en ese sentido. Ok. Fabián, ¿usted distribuye la palabra? Porque si yo he visto, creo que sí era Vicky, Fernando. Sí, señora, hay dos manos levantadas. Primero sería Fernando Rivera, después Vicky Machado. Hable un poquito más alto, Fabián, que no se le oye. ¿Están en el chat? Sí, profe. Sería Fernando Rivera, por favor. Buenos días. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Ok, Jorge, buen día. Muchas gracias por la presentación. Compañeros, profesor, buen día para todos. Tenía una pregunta. Digamos que la presentación que usted nos hace sí nos da una perspectiva, sin perjuicio de que se necesitan más cifras y focalizar más, pero sí nos da una perspectiva de la desigualdad en la capacidad, digamos, no, en la estructura económica del país. Esa estructura económica, sin discusión, es directamente relacionada con la capacidad fiscal de los niveles de gobierno. Yo me estoy hablando de los departamentos y los municipios. Esa capacidad fiscal depende de la distribución de esa estructura económica en el país. Nosotros estamos en una discusión en esta misión sobre a partir de un principio que es la descentralización asimétrica. Cuando nosotros hablamos de buscar fuentes de ingreso y fuentes de financiación a las competencias, y usted muy bien nos dice, Jorge, hay que mirar todos los bienes públicos y los servicios públicos que tienen como competencia las entidades territoriales. La Constitución ya nos da un mensaje y nos dice, aquí está la educación, aquí está la salud, aquí está el agua potable y el saneamiento básico. Los dos primeros, uno ve modelos nacionales y están como en los niveles grandes, están en un modelo nacional grande y en el modelo y en los departamentos, pero el agua está en los municipios, y ese es un buen ejemplo. El costo de la prestación del servicio de agua potable y saneamiento básico es altísimo. Y hay estudios del DNP que usted mencionó, que hablan y del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, que hablan de necesidades cercanas a los 50 billones de pesos para entregarle a todos los municipios el agua potable, de las cifras que usted nos mostraba, para garantizar una cobertura adecuada en agua potable. Y usted, cuando mira competencias y recursos, dice, bueno, ¿y con qué se está financiando la prestación de servicio de agua potable? Pues hay otro modelo nacional que se fundamenta especialmente en la prestación privada, una descentralización económica de la prestación de servicio, pero que no pega en todo el país. Usted encuentra operadores tranquilamente en esas ciudades grandes, en los 100 municipios más grandes, en los municipios intermedios,
pero no encuentra operadores en los municipios más pequeños del país. Allí lo que hay es prestación directa. Y cuando hablamos de prestación directa, el modelo dice, bueno, hay que cobrar tarifa, y usted va y mira los municipios y dice, no, aquí no se está cobrando la tarifa, no se están siguiendo las reglas que tiene digamos, la CRA para la definición de tarifas, no se están pagando los servicios, el servicio como debe ser. Entonces la inversión se financia no tanto con tarifa, sino con los recursos de la entidad territorial. Y usted bien nos lo dice, si usted quita el sistema general de participaciones, hay un número importante de municipios del país. Cuando hablo de prestadores directos, le hablo de 300 municipios más o menos. Hay un número importante de municipios que no tendría la capacidad de invertir en agua, en el servicio de agua, lo que se necesita para garantizar esa cobertura. Luego, la fuente para financiarlo no puede venir de la entidad territorial en principio. Y si usted dice, no, vamos a hacer una reforma tributaria territorial, vamos a fortalecer la capacidad de generación de ingresos propios de los municipios, esa misma distribución de la estructura económica del país le va a decir a usted, perfecto, eso sin duda va a haber una ganancia marginal en los municipios pequeños, pero la ganancia importante la van a tener los municipios grandes, los municipios capitales, aquellos de más de 100.000 habitantes. Entonces, esos municipios pequeños igual no van a tener un ingreso externo adicional que le permita garantizar las inversiones que se requieren para financiar el servicio de agua potable y saneamiento básico. Si usted lo mira así, usted dice, se necesitan otras fuentes y se necesitan otro tipo de aproximaciones. Yo le entendí, Jorge, que usted nos dice, cuando hablemos hablemos grande, tenemos que hablar de solidaridad entre los municipios grandes, las entidades grandes y las entidades pequeñas. Uno pensaría que la fuente para expresar esa solidaridad al interior del país se expresa en el Sistema General de Participaciones y obviamente en el Sistema General de Regalías. De cara al financiamiento de un servicio como el del agua potable, que es solamente un ejemplo, porque el otro tema en esta misión es importantísimo, me parece a mí, es el tema del fortalecimiento institucional, pero están alineados. No se imagina que en un sistema de transferencias debiéramos trabajar mucho más la solidaridad hacia aquellos municipios que son, si estamos hablando del agua, prestadores directos que no tienen cómo financiar grandes inversiones en la prestación de este servicio, y si requieren del SGP tendríamos que hacer una discusión grande con los municipios más grandes del país, valga la redundancia, para discutir, bueno, ustedes son los que tienen la capacidad fiscal propia, dada la distribución de la estructura económica del país, ¿no sería un motivo de discusión una asignación del SGP menor para los municipios más grandes, para entregarles a los municipios más pequeños de tal manera que se logre hacer lo que en algún estudio de desarrollo, Jorge, hablaban del big push, el gran empujón para entregar a estos municipios más pequeños, a ver si de alguna manera logramos fortalecer esa capacidad de inversión en las entidades territoriales, por ejemplo, en un servicio tan importante como es el agua potable y saneamiento básico. Eso por un lado. Y en el otro, acabar hablando del propósito general del Sistema General de Participaciones, dar más flexibilidad a las entidades territoriales para que definan su uso, pero no le estoy hablando de la educación ni la salud, sino del propósito general, la que reciben exactamente los municipios, para que ellos puedan definir y orientar un poco más su desarrollo internamente y no tanto a partir de las directrices del Congreso a través de leyes de la República. Esas serían mis dos inquietudes. Qué pena con usted haberme alargado y con todos. No se preocupe. No sé si alguien más quiere intervenir, porque creo que mucho va a estar en línea con lo que se acaba de decir, entonces para después, si alguien quiere la misma línea, entonces para que intervenga y... Listo, Vicky Machado, por favor. Gracias. Buenos días, profesor Spitia y profesor Darío. Yo soy la subdirectora de Fortalecimiento Territorial de la Federación de Departamentos. Pues muy contenta de ver este estudio en el sentido, profesor Spitia, de que ustedes bien han identificado que los recursos que la nación le transfiere a las entidades territoriales pequeñas, que son casi el 80% del país, solamente les alcanza escasamente para el funcionamiento y no más, ¿sí? El SGP en las entidades pequeñas no da para más. Digamos que el desequilibrio regional de las grandes ciudades está básicamente aquí identificado, mostrado,
en el sentido de que las grandes ciudades pueden y tienen cómo con sus ingresos tributarios solventar parte de sus necesidades en territorio, pero el 80% que son los pequeñitos no les alcanza. Entonces, dentro de los objetivos de la misión, sí es muy importante, digamos, que los departamentos, siendo, digamos, esa entidad bisagra, pudiera tener una relevancia diferente a la que hoy tiene. Usted nos lo mostraba, el 80% de los ingresos los recauda la nación, el 13% los municipios y el 7% los departamentos. Y cuando uno se va a ver esos municipios pequeños que están recaudando y no les alcanza ni siquiera para cubrir esas necesidades en saneamiento básico, en poder darles el agua potable, así la tengan, no pueden porque no tienen los recursos, implicaría de verdad repensar el sistema, porque los departamentos deberían tener una función, digamos, más preponderante, pero hoy los ingresos que la nación le da y lo que ellos recaudan no les alcanza. La nación manda a hacer el mandado, pague salud, educación, un par de nóminas, y ahí se va el 70% de los ingresos que tienen estas entidades territoriales. El resto que recaudan tratan de ayudar a las entidades territoriales. Entonces, en ese orden de ideas, profesor Espitia, ustedes dentro de la modelación y los datos que han podido visualizar, ¿tienen ya o han explorado cuál es el impacto de las inversiones de los departamentos en estos pequeños municipios? Porque pues las ciudades capitales son autosuficientes, pero en estos pequeños municipios donde se supone debería tener la intervención el departamento para ayudar a reducir estos desequilibrios y a darles transferencia y fortalecimiento a los municipios pequeños. ¿Han tenido algún avance en esas modelaciones? Sí, se han hecho algunos ejercicios en la medida en que hemos podido identificar determinado tipo de proyectos de los departamentos hacia determinado tipo hacia algún municipio en específico, ¿sí? Porque no muchas veces es posible encontrar el rubro de inversión de los departamentos desagregado en las inversiones a nivel municipal. Pero sí, en algunos casos se ha hecho ese ejercicio y ha habido diferentes situaciones. Hemos observado en algunos departamentos que se realizan intervenciones por parte de la gobernación en aquellas entidades territoriales municipales de su mismo grupo político. No, o sea, va más atado, en algunos casos se ha encontrado que va atado a la intervención del departamento, al grupo político, que a una necesidad en específico del municipio. O sea, porque intervienen en el municipio X porque es de la misma cuerda política del gobernador, pero hay otro municipio que tiene unos niveles superiores a lo que se quiere mejorar con esa intervención en otros municipios y no se realizan intervenciones. Eso también nos lo han señalado muchos, algunos alcaldes en las regiones, de cómo ha sido la intervención por parte de las gobernaciones en las entidades territoriales. Un elemento, ya que lo destaca la doctora Carmen de Jesús, está asociado con el tema de los ingresos. Ha habido alguna serie de reformas y de cambios en el sistema general de regalías y en el sistema general de participaciones en las distribuciones con respecto a lo que teníamos en el año 1991 o 1994, 95, donde quiera ponerla. Y es que en estos procesos de cambio hemos observado un fortalecimiento de los ingresos departamentales más que un fortalecimiento de los ingresos de las entidades territoriales. Y un poco la señal era lo que se había señalado en la intervención, y es ese efecto bisagra que se espera que tengan los departamentos con los municipios. Profe, siento que a mí no me ha respondido. ¿Cómo? No, quería insistir en la pregunta que hice al principio, Jorge.
Ah, sí, sí, no, ahorita es que si hay otra, no, eso no lo he olvidado. Estoy pensando si va a haber, porque ese va a ser un punto central, entonces es factible que alguna otra intervención esté atada con eso. Entonces, por eso no le he Qué dado. pena, gracias. No, no, no. No, abórdala de una vez. De pronto alguien más se entusiasma después sobre otro tema. Dale. Bueno, ok. Sí hay necesidad de entrar a mirar, pero tenemos varios bienes públicos que son importantes, como es la educación y la salud. O sea, yo creo que la experiencia que se ha tenido en el Sistema General de Participaciones, Educación, Sistema General de Participación, Salud, hay que entrar, o sea, bueno, esta es una oportunidad para discutir nuevamente qué hay, qué se ha mejorado, qué se puede mejorar, o sea, qué elementos hay. En general, uno observa que ha habido en la distribución de los recursos, como se hacen por capitación y uno coloca ciertas variables de control para mirar ese tipo de asignaciones por capitación, por ejemplo, la densidad poblacional. O sea, un estudiante por un SGP por estudiante en Bichada es mucho más alto que un SGP de educación para, para Bogotá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un elemento de densidad poblacional que es supremamente importante ahí. Entonces, uno observa que hay elementos, cuando uno calcula la distribución de los ingresos desde el punto de vista con el coeficiente de Gini, controlando por algún tipo de variables, encuentra que la distribución cada vez ha sido más equitativa. En salud, como fuente de financiamiento, también se ha observado determinado tipo de mejoras. En agua potable y saneamiento básico, ahí está un poco lo que señalaba Fernando en el sentido de que no se observan cambios supremamente importantes ni en la calidad del agua ni en las coberturas de agua. Entonces, eso sí llama la atención y creo que ahí ha faltado o se han presentado más problemas en el manejo de los recursos del Sistema General de Participación, o más dificultades, llamémoslo así, más dificultades por todas ese tipo de situaciones que señalaba Fernando. Entonces, por eso es importante entrar a decir, bueno, ¿qué monto les vamos a dar? ¿Qué monto le vamos a dar? Y ahí, por ejemplo, entra una discusión importante. El agua es un bien público esencial para todos los ciudadanos, independientemente del territorio en el cual se encuentren. Entonces, si nosotros contestamos sí, entonces, listo. También el Estado Social de Derecho y los fines esenciales del Estado señalan, y la misma Corte Constitucional señala que debe estar orientada la intervención del Estado hacia las poblaciones más vulnerables, de tal manera que su vida pueda tener una vida digna. ¿Sí? Entonces, ya esos elementos le dicen a uno, lo llevan a plantearse en una serie de discusiones como las que planteaba Fernando. ¿A quién le doy? ¿Quiénes son esas poblaciones vulnerables? ¿Sí? ¿A quién le doy esa primera intervención? ¿A quién se la puedo dar? Pues de tal manera que yo los pueda sacar y hacer unas intervenciones graduales. O reparto los recursos por igual a todo el mundo. O sea, yo creo que ahí está la discusión y la experiencia que tiene Planeación Nacional en todo este tema del seguimiento del Sistema General de Participación va a ser supremamente útil para poder definir eso. ¿Sí? O sea, maticemos con las regiones, maticemos el tipo de problemas o de situaciones de tal manera que miremos a ver cómo se pueden resolver los problemas. Hay una discusión ahí que lo ha planteado muy bien el director de Planeación Nacional,
profesor Jorge Iván González, con el tema del sistema general de regalías. ¿Sí? O sea, los recursos del sistema general de regalías debieran de hacerse una intervención estratégica a nivel nacional o la redistribución por en todos los municipios, en pequeños proyectos, es lo mejor. Yo creo que la discusión que plantea el profesor Jorge Iván me parece acertada, decir, oiga, aquí se debieran de utilizar estos recursos en algunas intervenciones de carácter estratégico. ¿Sí? Que hay que definirlas, claro, hay que definirlas, puede ser complementario a los recursos del Sistema General de Participación, se podría pensar en eso o en qué otro tipo de actividades estratégicas se debieran de utilizar los recursos del Sistema General de Regalías. O alguien puede llegar a decir, dadas las características que tiene el sistema y como se han venido distribuyendo los recursos, el Sistema General de Regalías debiera de servir como una fuente de financiación para poder hacer compensaciones o equiparar los ingresos para la producción de determinado tipo de bienes y de servicios esenciales en todos los municipios y para todos los ciudadanos, que es un poco lo que se hace en España cuando existe la solidaridad entre las comunidades autónomas. Entonces, yo sí creo que muchos de esos elementos que señalaba Fernando son importantes y hay que entrar a discutir, como es todo el tema del Sistema General de Participación, la gran experiencia que se tiene con educación y con salud y la experiencia que se tienen positivas y negativas en el tema del saneamiento básico y agua potable. Darío, tiene la mano levantada. Sí, estamos advertidos que el año próximo se va a proponer una reforma tributaria territorial. Los departamentos llevan décadas diciendo nuestros tributos son muy viejos, vienen de hace siglos y no nos actualizan. La cifra muestra ahí el 80% lo recauda la nación, el 13% los municipios, el 7% los departamentos. Pero si uno mira dentro de esas cifras, pues, ¿quién recauda? Está supremamente concentrado. Son pocos los municipios que hacen parte de ese 13% y pocos los departamentos también que hacen parte de ese 7%. Entonces, puede ser que de entrada uno diga, bueno, es que hay muy pocos que están contribuyendo desde el punto de vista territorial, hay que fortalecerle su finanza, pero también hay que fortalecer la exigencia de un mayor recaudo territorial. Sin embargo, hay una cuestión de capacidades. Yo puedo decir, cobre más que usted no cobra, perezoso, pero hay que cruzar, digamos, la exigencia de mayor participación de recaudo territorial en sus propios asuntos, para empezar, con la capacidad fiscal. Yo quisiera que avanzaras algunos criterios que hayas pensado o trabajado con Garay sobre cómo lograr mayor recaudo, pero a la vez mayor equidad a través de una discusión que se viene y que prontamente empieza, o la estamos empezando aquí, fíjese, de cómo hacer mayor recaudo y mayor equidad en una reforma tributaria territorial que muy posiblemente ya se viene para la discusión para el próximo semestre. Lo que usted acaba de señalar es supremamente importante. Necesitamos conocer la capacidad fiscal de los municipios y la capacidad fiscal de los departamentos. Eso es supremamente importante. Y Planeación Nacional hizo, no recuerdo en qué año, hizo un estudio sobre la capacidad fiscal municipal y la capacidad fiscal departamental. No sé si ese ejercicio lo tendrán actualizado, que creo que vale la pena hacerlo, pero no solamente eso, sino seguir haciendo con toda la información que tenemos,
con toda la información que tenemos, hacer muy buenas aproximaciones a indicadores de capacidad fiscal. ¿Sí? O sea, lo que hemos observado es que son múltiples las dimensiones que puede tener la capacidad fiscal. ¿Sí? Ya con esas, uno dice, bueno, ¿qué dimensiones están asociadas con la capacidad fiscal? ¿Qué dice la literatura? ¿Qué se ve también en la percepción y experiencia que tiene Planeación Nacional en el seguimiento que tienen entidades que le hacen seguimiento a las estructuras fiscales y de gasto a las entidades territoriales y a los departamentos como la Contraloría General de la República u otras entidades, y entrar uno a decir, oiga, miremos a ver cuáles son los indicadores que podemos utilizar para construir índices de capacidad fiscal. Entonces, sí es importante eso, ojalá sí se hice un buen ejercicio con esos datos de capacidad fiscal, las aproximaciones, y con esas aproximaciones entonces entrar a mirar, oiga, miremos a ver qué pasa aquí. No les mostré aquí, pero hay un ejercicio que se hizo para hacer unas regresiones, y era el área en bosques en las entidades, en los municipios. Hay municipios donde el área de bosques es más del 60-70%. ¿Sí? Ahora piensen ustedes en un municipio en donde el 60% de su área, el 70% de su área son bosques naturales. ¿Cuál es la capacidad fiscal de ese municipio comparada con la de Bogotá o comparada con la de otro de su mismo tamaño poblacional? ¿Sí? Entonces muchos llegan y dicen, uy, no. Cuando hacíamos las regresiones del valor agregado per cápita con el área en bosques, daba que el efecto era negativo. Entonces dijimos, o sea que la conclusión es que hay que reducir el área de bosques para poder aumentar el valor agregado per cápita. ¿No? O sea, desde el punto de vista, en la situación en la que encuentra el país y el mundo en el medio ambiente, esa sería la peor recomendación que haría uno en esa línea, solamente porque la regresión le dice que tiene esas características. No, aquí también hay que comenzar a pensar en ese tipo de situaciones. ¿Qué vamos a hacer con un municipio donde el 90%, el 80% de su área es en bosques? ¿Lo compensamos o qué le decimos que haga desde el punto de vista fiscal? Dese cuenta que es un poco la misma discusión que ha planteado Ecuador, que ha planteado el presidente Petro con el tema del Amazonas. ¿Sí? El Amazonas se considera un bien público mundial. ¿Sí? No es un bien público nacional, es un bien público mundial. Y como es un bien público mundial, la población objetivo son todos los habitantes del mundo. O sea que todos los habitantes del mundo tienen una responsabilidad de financiación en ese marco de esa lógica que les estoy planteando. Entonces aquí también sucede un poco cuál es la responsabilidad que tiene la nación con estos municipios que tienen ese tipo de área. Entonces es importante entrar a mirar ese tema. Yo creo que me parece que es supremamente importante y va a dar luces sobre el tema de la capacidad fiscal y las medidas de política que habría necesidad de entrar a tomar en uno u otro territorio. Sí, excelente. Yo no solo voy a decir que que eso será bastante innovador, porque ¿cómo lograr equidad entre territorios? Si hay unos territorios que tienen gran patrimonio en el cuidado de los bosques o en las aguas, entonces finalmente todos vivimos de ese bosque sin estar ahí y todos vivimos de esa agua, y entonces hablar de equidad tributaria interterritorial supone esos reconocimientos, pero también supone cuantificar, y creo que no lo hemos empezado a hacer con suficiencia. Entonces hay un gran reto para lograr eficiencia en el recaudo con equidad interterritorial, en empezar a cuantificar lo que hasta ahora no lo hemos cuantificado
casi nada o con suficiencia, que son las externalidades en materia de huella de carbono, agua, infraestructuras, alimentos. Sí, va a estar muy apasionante y muy innovador esta discusión de cómo lograr mayor recaudo y a la vez equidad interterritorial y social, ¿no? Sí. No sé si haya otras manos que se animen. Sí, Pero, profe, ¿puedo hacer un comentario? Sí. Qué pena volver a usar la palabra, pero me parece interesante la discusión que están generando los dos. Precisamente las cifras de Jorge lo están mostrando en el caso de Bogotá, en el caso de Medellín, de las grandes ciudades. Jorge nos muestra cómo los cuerpos de agua no están en estas ciudades, pero el uso del agua y de la mejor manera y de la mejor calidad en el país, por lo menos, la tienen estas ciudades. Todos sabemos que el agua de Bogotá, no, la que nos tomamos en Bogotá, no la está generando Bogotá, y Jorge nos lo muestra con la estadística. Y precisamente en línea con lo que ustedes están diciendo, profe, aquí con el director, con Néstor Urrea de la DAF y con Claudia, la subdirectora, digamos, lanzando ideas, pero creo que ustedes nos están llevando hasta allá con el diálogo. No sé, una Kioto a la colombiana, donde no hablemos de la nación, porque cuando hablamos de la nación pensamos en el gobierno nacional, pero nosotros, en línea con lo que veníamos charlando, uno sí puede pensar en decirle a las grandes ciudades, que son las que consumen el agua, que son las que la tienen de la mejor calidad, que paguen por los servicios de protección a los bosques, por los servicios de protección a los cuerpos de agua que están haciendo estos municipios de la periferia de nuestro país, que están alejados en la estructura económica, y crear como un ejercicio, pero que sea a la colombiana. No poner al mundo a que nos pague lo del Amazonas, porque indudablemente, como dice Jorge, eso es internacional, es mundial, pero es que nuestras ciudades sí están haciendo uso de esos servicios que le están prestando los municipios alejados en protección del medio ambiente. Y esos municipios son los que requieren una buena prestación de servicios en su territorio. Podríamos empezar a pensar de esa manera. No a la nación, se puede hacer de muchas formas, pero sí decirle a Bogotá, a Medellín, a Cali, a Barranquilla, oiga, empecemos a pagarle al Pasto, empecemos a pagarle a la Orinoquía para que protejan, y a la Amazonía, esas zonas vitales de nuestro país, y es donde, ¿qué es lo que queremos trabajar? Esa podría ser una idea. Sí, yo estoy de acuerdo ahí. Yo no, o sea, yo creo que el tema de la corresponsabilidad, el tema de la subsidiariedad y el tema de los principios que la Corte Constitucional ha señalado que debe tener el sistema de corresponsabilidad, pasa por los tres niveles, pasa por la nación, por el departamento y por el municipio. Porque yo señalo esto, ¿por qué? Porque el 80% de los ingresos están en cabeza de la nación y la otra distribución que ya vimos está entre departamentos y municipios. Debe haber la corresponsabilidad intermunicipios, interdepartamentos, pero también entre nación, departamento y municipio. O sea, dejarlo en un solo lado, o sea, por ejemplo, que solamente los municipios realicen la corresponsabilidad entre los municipios, pues van a decir, bueno, los municipios grandes entreguenle recursos o haya transferencias para las entidades de menores recursos. Yo creo que si dejamos por fuera al departamento y a la nación, los municipios pueden llegar a decir, oiga, espera un momentico, ¿y aquí cómo entramos? Por eso digo que es Toda la razón. importante definir qué tipo de bien es. Agua potable, ¿no? Agua potable es para todos los ciudadanos. Ok, la nación juega un rol supremamente importante ahí. No, que nosotros ya estamos dando unos recursos ahí, que es lo del SGP, y necesitamos, ok, se puede entrar a discutir esos elementos. Pero creo que sí es importante no olvidar las tres patas que tiene la mesa en cuanto a la recepción y distribución de los recursos fiscales. Bueno, de momento Sí, ya no hay pues más ya manos levantadas. no veo otra mano.
mientras que la haya. Sí, lo del agua nos parece en el momento lo más evidente, pero quiero llamar la atención y ya sería bastante bien, ¿no? Porque yo creo que hasta ahora no ha habido en el país una discusión sobre equidad interterritorial en la tributación. Pero lo de infraestructuras, por ejemplo, aquí en la sabana hay muchas plantaciones de flores, capturan bastante agua Sí, y le meten bastante veneno. No sé si han estado en una plantación, pero una plantación no vive nada, todo está envenenado. Usted sale a 1 metro y ahí la naturaleza con su ruido y su movimiento. Y entonces eso poluciona abajo, ¿sí? Entonces eso puede tener impactos tanto en la disponibilidad del agua río abajo, digamos, o tierra abajo, como a la calidad de esa agua y la infraestructura. Esos camiones son pesados y esas carreteritas veredales viven vueltas nada. ¿Y cuál es la responsabilidad? Entonces, yo voy al sitio, hago un plantío, tengo efectos importantes sobre el agua y sobre las infraestructuras, pero yo no tengo responsabilidad ni lo uno ni lo otro. O sea, yo creo que va a empezar el país a tener unos debates muy interesantes. Está lo del agua, está lo de las infraestructuras, está lo de los alimentos, está lo de la huella de carbono, ¿sí? Tenemos que reconocer qué información tenemos, pero sobre todo qué nueva información es necesaria producir para que este país tenga un debate sobre equidad y eficiencia tributaria territorial. sí, Que es un capítulo nuevo, ¿no? sí. Y que tenga, y que abra la discusión. Que abra la discusión y caracterice cada uno de los impuestos. El predial ya se ha encontrado, el predial es, en la discusión de predial que tuvimos en el grupo de empalme de desarrollo rural, por ejemplo, uno de los elementos que se destacó era que el impuesto predial, las tarifas del impuesto predial tenían que estar relacionadas con la vocación del suelo y con el uso que se le está dando al suelo, ¿sí? De tal manera que uno buscara mediante la tributación que hubiese un uso eficiente de la tierra, ¿sí? Entonces, si hay una tierra que tiene vocación agrícola y la están usando en ganadería, pues está haciendo un uso ineficiente, tendría que tener una tributación diferente a un terreno que está haciendo un buen uso del suelo de acuerdo a su vocación. Y así con otro tipo de impuestos, ¿sí? ¿Alguien más se anima a hacer comentarios, preguntas, inquietudes? Bueno, entonces yo creo que podemos dejar hasta ahí, profesor. Como siempre, muy juicioso, muy interesante, excelente información. Y nos quedan unos retos, seguro más, pero por lo menos conversamos de uno, de cómo alimentar una reforma tributaria territorial que permita a la vez que aumentar un recaudo, equidad interterritorial. Y eso supone, digamos, cruzar las propuestas con capacidad, ¿no? No todos tienen la misma capacidad, entonces no se puede exigir lo mismo a todos, ¿sí? Y con compensaciones o con externalidades, digamos, ¿no? Y lo del agua parece lo más evidente y ya sería bastante. Pero hay otros temas. Muchas gracias, profesor Espitia, un gran placer. No, Oírlo gracias por la siempre, invitación. siempre nos enseña. Y muchas gracias a todos por los comentarios y cualquier cosa, pues ahí tienen el correo mío y estaré atento a todo lo que ustedes produzcan porque va a ser supremamente importante. Muchas Lo gracias. volveremos a molestar y a llamar con toda seguridad. Sí, aquí a la orden. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buen día. Buen día, feliz día. Fabián, ¿algún anuncio? ¿O ya está bien? No, ¿O ya? no, estamos bien. Bueno, Bueno, entonces hasta nos la próxima vemos el semana. próximo viernes.
Sí, señor. Bueno, Hasta luego. gracias a todos.